Muy buenas tardes. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vimos anteriormente en otros programas lo relacionado con la bestia. Vimos cómo esta bestia la comparamos con el cuerno pequeño de Daniel y vimos que es el mismo gobernante mundial. Ahora queremos comparar lo que la palabra de Dios dice de la bestia o cuerno pequeño, que ya vimos que es el mismo, con lo que la palabra de Dios nos dice del anticristo, para ir confirmando. Y quiero decirle que yo hago mucho énfasis en estos detalles, porque son los detalles que nos están confirmando la verdad de Dios sobre estos personajes. Algo que no se había hecho a fondo, o al menos yo no he tenido oportunidad de leer ninguna literatura relacionada con todo esto, pero que es muy necesario para que nosotros entendamos lo que va a pasar y qué gobernantes van a estar en uno y otro lugar, y todo cuanto es necesario entender para no confundirnos de los hechos que el Señor Jesucristo está describiendo tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Ahora entonces vamos a estudiar cómo esta bestia no es el anticristo. Vamos a hacer algunas comparaciones de algunos hechos específicos que la palabra de Dios nos presenta para que veamos las diferencias. Primero vamos a ver lo relacionado con el tiempo de la aparición de ambos y la duración de su gobierno. Del anticristo, la palabra de Dios dice que se presenta un poco antes que la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo, ya que este último evento, el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, dará inicio al periodo de 7 años de la gran tribulación. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el anticristo se va a presentar un poco antes de que se inicie la gran tribulación. ¿Dónde lo podemos leer? Lo podemos leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 3. Dice: porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, sin que antes venga. No, perdón. Dice, porque no vendrá Cristo. No vendrá Cristo. ¿A qué? A traer a su iglesia. No vendrá Cristo sin que antes venga el anticristo. Pero ¿cómo nos describe el anticristo aquí? Segunda Tesalonicenses, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Al anticristo se le está dando aquí estos 3 nombres: el de apóstata, el de hombre de pecado y el de hijo de perdición. El de apóstata, porque será, ya vamos a ver, será un judío que apostatará de la religión judía. Y el hombre de pecado, porque indudablemente se va a oponer a todo lo que sea Dios y vendrá realmente a engañar a todos los judíos, a todos los israelitas, los va a engañar diciendo que Él es el Mesías. Y es porque es hijo de Satanás, porque es el anticristo, por eso se le llama hijo de perdición. Ahora, ¿cuánto tiempo dice la palabra de Dios que este anticristo va a estar gobernando? Exactamente no dice, pero como dice que va a comenzar un poco antes de que se inicien los 7 años de la gran tribulación, y sí dice que lo primero que el Señor Jesucristo va a hacer cuando venga al final de los 7 años de la gran tribulación a tomar control del mundo, lo primero que va a hacer antes de las batallas de Armagedón, lo que va a hacer es destruir al anticristo. Ya
vimos que el anticristo solo es gobernante del pueblo de Israel. Entonces se va a presentar al templo el Señor Jesucristo, donde está el anticristo haciéndose pasar por el Mesías, y ahí lo va a destruir. Esto significa que el gobierno en Israel del anticristo va a durar un poquito más de 7 años. Como dice de la destrucción de este anticristo cuando venga el Señor, en la segunda carta siempre de los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, aquí se le llama inicuo, es el mismo anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nos está describiendo esta destrucción de que estamos hablando. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios de la bestia? ¿Cuándo aparece y cuánto tiempo va a estar en el gobierno? Para que comparemos con lo que acaba de decir relacionado con el anticristo. De la bestia, el gobernante mundial, dice que se levantarán transcurridos 3 años y medio de los 7 que durará la gran tribulación. ¿Por qué decimos esto? Porque específicamente dice que gobernará 42 meses, que son 3 años y medio. Y también dice que va a ser vencido por el Señor Jesucristo en las batallas de Armagedón. Como leemos en Apocalipsis capítulo 13 y verso 5, dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Todo esto ya nos está aclarando pues el panorama que queremos mostrar, esta comparación que nos confirma cada uno de estos personajes. El anticristo, ¿cómo se presenta? Se presenta como un Dios, ya que dirá que es el anticristo esperado por Israel, ya que dirá que es el Cristo, esperado por Israel, es decir, el Mesías. Dice Tesalonicenses 2.4, segunda Tesalonicenses 2.4, dice, el cual dice, se opone, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, se presenta como un religioso consumado, es más, como la cabeza de la religión judía, entendiendo ellos que es la religión de Dios, la religión judía, y se presenta como el Mesías, o sea, como el dador de esa ley, la ley de Moisés. La bestia, por otro lado, no se presenta como un religioso. La bestia se presenta todo lo contrario, se presenta como un político consumado sin competencia del poder religioso mundial. Después que él, por consejo del mismo, los 10 reyes constituyentes del Segundo Imperio Europeo que gobernaba antes que él, eliminan el poder religioso ecuménico mundial, bautizado o presentado por Dios con el nombre de la Gran Ramera. ¿Cómo terminan sus gobiernos estos dos personajes? El anticristo es destruido, como ya dijimos, por el Señor Jesucristo inmediatamente después de venir a la tierra en su segunda venida. Según leímos en Tesalonicenses capítulo 2 y verso 8. La bestia es vencida posteriormente en la batalla de Armagedón. También en la batalla de Josafat y de Edom.
y dice no es destruida, sino lanzada viva en el lago de fuego y azufre. Podemos leer Apocalipsis 19:20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Vemos qué claridad meridiana de lo que Dios nos dice de cada uno. El anticristo va a ser destruido con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. La bestia va a ser apresada después de ser vencida y junto con el falso profeta van a ser echados al lago de fuego y azufre directamente. Otro detalle que la palabra de Dios nos da es respecto de los tronos de cada uno de ellos. El anticristo, podemos leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 4, dice que el anticristo usurpará y se sentará en el templo de Dios. ¿Cómo lo dice? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se va a venir a sentar en el templo de Salomón reconstruido, que aquí se le llama el templo de Dios, aunque sabemos que la gloria de Dios hace siglos se elevó de ese templo, aún antes de que fuera destruido en el año 70 después de Cristo. Ahí se va a llegar a sentar el anticristo entonces fingiéndose Dios. La bestia, ¿dónde se va a sentar? ¿En qué trono? Dice, y el dragón le dio a la bestia. El dragón ya estudiamos que es Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13 y verso 2. Vemos entonces que el anticristo, se sienta en el templo de Salomón, templo de Dios, mientras que la bestia se sienta en el trono de Satanás. Dejamos para último lo que es la personalidad de cada uno de estos dos. El anticristo es un hombre judío con el poder de Satanás. Si no fuera judío, no se le recibiría en Israel como el Mesías. Actualmente, inclusive los sacerdotes que van a ministrar en el templo, que ya está terminado y que únicamente necesita ensamblarse ahí donde debe de estar construido o levantado, el anticristo, los sacerdotes no van a ministrar allí como sacerdotes si no pasan un examen de ADN que los certifique como miembros de la tribu de Leví. ¿Cuánto más entonces el que vaya a ser su falso Mesías o el anticristo que nosotros ya sabemos que va a ser? Tiene que ser un judío y por eso la palabra de Dios le llama también apóstata, es apóstata de esta religión, y también dice que no hará caso a la religión de sus padres. Mientras que la bestia, gobernante mundial, es un ángel caído, como ya lo estudiamos en otro estudio, que adopta esa asombrosa forma física de la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos, y que sube del abismo con el poder de Satanás, como leemos Apocalipsis 11:7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia entonces es un ángel caído con esa forma.
Esa es la forma que Dios le asignó, no es la forma escogida por él, por ella, sino que es la forma que Dios le asigna, porque la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos ya estudiamos que es la figura de los gobiernos malvados y corruptos y perversos de todo el mundo que se han levantado en todo tiempo, porque es el gobierno del hombre sobre el hombre. ¿Qué le parece todos estos detalles que la palabra de Dios nos da? Todavía le cabe duda de que quién es el anticristo, quién es la bestia, quién es el falso profeta, quién es el cuerno pequeño. Vemos que el anticristo pues no es más que un gobernante del pueblo de Israel que se erige como que fuera el Mesías en medio de ellos, mientras que la bestia ya vimos en detalle que es el gobernante mundial, que Satanás levantará con el permiso de Dios al final de los últimos 3 años de la gran tribulación. Vamos a seguir estudiando estos temas tan fascinantes de la palabra de Dios contenidas en el libro de Apocalipsis. Les ruego su compañía para la próxima oportunidad. Que Dios lo guarde en estos días que vive la humanidad. En el nombre de Cristo, amén.